Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio vamos a hablar sobre la caída de Mercurio. En el episodio pasado hablamos sobre Mercurio, hablamos sobre el misterio del andrógino, ¿ok? Este misterio hablamos de cómo es el misterio de la unión de los polos, es el misterio del balance, del equilibrio. Entonces, para este episodio vamos a hablar de la caída de este misterio, ¿ok? De la profanación. Entonces, en el episodio anterior, como dijimos, hablamos sobre lo que es el misterio del andrógino, como lo llamaban las escuelas de misterios antiguas, que era el misterio de Mercurio, ¿ok? O el Revis, que le decían los alquimistas, todo eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de la caída. Em, para esto me voy a guiar un poquito por lo que dije en el episodio pasado. Entonces, Mercurio, como dijimos, es el equilibrio, es el balance de ambas polaridades, que nosotros sabemos que tenemos una polaridad masculina y una polaridad femenina. Entonces el balance de estas polaridades y la armonización de estas polaridades da el nacimiento del misterio de Mercurio o el andrógino, la unión de ambos polos. Entonces, Mercurio en su caída es la dualidad de estos, ¿ok? Em, sí, bueno, existen una triada, que es bueno, sí, existe una triada, que es que existe la madre, el padre y el hijo, ¿ok? Entonces, hay una como triada en donde está lo dual y lo no dual. O sea, está de que la mujer hiper em, con histeria y está el hombre con narcisismo y sociopatía, y luego está de que la unión, lo que saca a estos dos de la dualidad y los une, que es Mercurio. Entonces, em, existe una caída de esta unión, que es, es como una aberrancia, ¿ok? Es como una aberración, es, bueno, vamos a hablar de esto. Mercurio en su ascensión es el dios de la unión, es la unión divina. A veces lo retratan como... el misterio de Mercurio, cuando lo retrataban en Grecia, lo retrataban como un hombre que se le tapaban, y le tapaban los órganos sexuales. ¿Por qué? Porque Mercurio, aún siendo la unión de ambos polos, tiene un poquitito como más de polaridad masculina, lo que lo hace ser como más ordenado y ser una polaridad un poquito más como mental, de sabiduría, como un poquito más mental, más por así decirlo. Entonces, pero Mercurio es un andrógino. Obviamente se le ve un poquito más atribuido a la polaridad masculina, pero es andrógino. Entonces, en la caída a Mercurio se le ve como... Tiene diferentes manifestaciones, pero así como la manifestación de Mercurio en la caída es nombrada como Baphomet. Baphomet es una entidad, les voy a dejar una imagen, pero es básicamente un demonio que tiene senos de mujer, una cabeza de una cabra,
con senos de mujer y los órganos sexuales masculinos. Que esa es también tiene que ver con el tema de los ángeles. En el episodio pasado hablamos de los ángeles y cómo Mercurio tiene que ver con los ángeles y la luna más que nada. Y en los dibujos que vemos de Baphomet, encontramos a Baphomet con el símbolo de la luna. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vemos es a Mercurio en su versión profanada, o sea, en su versión sombra. ¿Ok? En el episodio pasado hablamos de cómo Mercurio es la energía, o sea, la manifestación de Mercurio es una manifestación espiritual, que tiene una manifestación física como la salud física, tener en balance nuestras hormonas, en tener activado y sano nuestra glándula pineal, en tener eh, en balance y en orden todas nuestras, y en sanidad todas nuestras hormonas, todas nuestras vitaminas, todo nuestro cuerpo estar sano o eh, estar como manifestando de a poco la sanidad. Eso es como la manifestación física que llega a tener Mercurio dentro de nosotros. Ahora, Mercurio no tiene ninguna manifestación física que no sea la sanidad física, no tiene ningún aspecto físico. Se podría decir que sí, pero es un misterio ya un poquito más avanzado, que la idea es que entre más vamos avanzando en nuestro camino espiritual o en nuestras eras espirituales como humanos, vamos soltando el físico y nos vamos agarrando de la luz, pero eso es con el tiempo, así con millones y millones de años, vamos convirtiéndonos en ángeles, que son luz. Entonces ahí nos estamos convirtiendo en andróginos, solamente que no físicamente porque el cuerpo físico lo vamos a ir dejando. Y nos vamos a ir separando del cuerpo físico hasta poder unirnos en la luz. La idea es que es el misterio de convertirnos en nuestro yo superior. ¿Ok? Entonces, no existe manifestación alguna no existe manifestación alguna del misterio de Mercurio físicamente. Entonces no vamos a ver a seres físicos físicos que tengan órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. Están los hermafroditas, sí, pero esa no es una manifestación del misterio de Mercurio, eso es otro misterio totalmente, pero no existe esta manifestación de Mercurio. Cuando existe una manifestación física en donde vemos que una persona hace, bueno, en el caso se opera, se hace operaciones para tener ambos órganos o ser de ambos géneros o ser del otro género o ser de ningún género, lo que vemos es una caída de Mercurio. Lo que vemos es una profanación del misterio. Y aquí vemos manifestado a Baphomet en su manifestación literalización más baja de Baphomet sería estas personas que tienen ambos órganos sexuales o que tienen un órgano sexual masculino pero que tienen senos, o una persona que tiene senos pero, o sea, que tiene un órgano sexual masculino femenino pero no tiene senos. Entonces estas manifestaciones que ya estamos empezando a verlas, la verdad, em, son la manifestación literal de Baphomet. ¿Ok? De la caída de Mercurio, esta es la manifestación. Existen otro tipo de manifestaciones de Baphomet o de la caída de Mercurio, que es, por ejemplo, el, el soltar las polaridades, o sea, los géneros de que decir yo no soy ninguno, o decir de que
tengo un cuerpo de mujer, pero me identifico como hombre y me hago operaciones o me hago un montón de cosas, un reborujeo psicológico así, para poder ser del otro género. Em, Esos son como manifestaciones de la caída de Mercurio o de la caída de la manifestación de Mercurio, ¿ok? Dentro de esto, de esta caída, bueno, en el episodio pasado pudimos ver que Mercurio, el misterio de Mercurio se traslada también a nuestro ADN y como el caduceo de Mercurio, aparte de ser nuestra columna vertebral y la activación, que tiene que ver con la activación del el tercer ojo, la glándula pineal, tiene que ver con nuestro ADN, ¿ok? Y voy a dejar, obviamente, imágenes como de referencia, en donde pudimos ver que Mercurio también tiene que ver con la sanidad dentro de la genética. Entonces, lo que hace Mercurio, el misterio de Mercurio, cuando lo estamos manifestando dentro de nosotros, es sanar nuestro ADN, o sea, sanarnos de enfermedades crónicas, de enfermedades hereditarias, como lo es la diabetes, el cáncer y un montón de enfermedades hereditarias, enfermedades que se crean por los malos hábitos. Entonces Mercurio a través de los buenos hábitos y una manifestación tanto física, o sea, a través de un trabajo tanto físico como cambiar de hábitos, comer mejor, hacer ejercicio, exponerse al sol, bañarse, muchas cosas más, y un trabajo espiritual de sanidad espiritual, de sanar los pensamientos, sanar los patrones de comportamiento, canalizar luz, trabajar con los chakras o lo que sea, de que quizá ir a poner los pies descalzos al pasto o a la tierra, todo eso, ese trabajo se complementa y se ve manifestado en la sanidad genética o la sanidad dentro de nuestro ADN. ¿Ok? Entonces, dentro de la caída de Mercurio se ve la modificación del ADN. Si en la luz o en el misterio así como original, el ADN se modificaba no físicamente o no literalmente, sino que era un trabajo, como ya dijimos, es un trabajo físico y espiritual en donde el físico es comer saludable, salir al sol, no tomar, no fumar, o quizás un poco, pero no en exceso, eh, meditar y todos estos trabajos hacen una modificación dentro de el ADN se ha comprobado que teniendo buenos hábitos se controlan de cierta forma estos como ADN que tenemos que se activa y nos genera de qué enfermedades, todo eso, ¿no? Entonces, em, en la caída, este como mejoramiento o este cambio dentro del ADN se hace físicamente. ¿Ok? A lo que me refiero es que si en el misterio original se ve como el balance de tus hormonas, en la caída se ve en el desbalance de tus hormonas. Podemos verlo con la gente de la comunidad LGBT que se inyectan hormonas que no son las que deberían de tener. Por ejemplo, si yo fuera hombre y estuviera en esa comunidad, me estaría de que inyectando, obviamente no todos hacen esto, pero la mayoría hace de que yo siendo hombre, queriendo ser mujer, me inyecto de que estrógeno lo que hace un desbalance en mis hormonas. Y si yo fuera, por ejemplo, fuera mujer y quisiera ser hombre, me estaría de que inyectando testosterona que también genera un desbalance en el cuerpo, en las hormonas. Y un desbalance en las hormonas es un desbalance psicológico y tiene una manifestación obviamente espiritual, que es un desbalance espiritual. ¿Ok? Entonces, em, esto es un desbalance hormonal que se traduce también a un desbalance físico dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Se puede ver
de diferentes formas manifestar este desbalance físico, tanto en nuestro apetito como en nuestra psicología, en nuestra piel, en nuestro pelo, en nuestra visión, en todo eso, ¿ok? Entonces, aparte de las operaciones que se hacen, que son operaciones irreversibles, operaciones, son extirpación de ciertos órganos o por ejemplo, los que se generan, o sea, es extirparte también, por ejemplo, los senos, sacarte los senos, en el caso de los hombres que se quieren convertir en mujer, operarse para colocarse senos, todo eso es una modificación que es corromper al cuerpo. Lo que hace el misterio de Mercurio es sanar al cuerpo, llevarlo a lo más sano que pueda. Eso es el misterio de Mercurio, de que quizás lo más sano para ti por tu cuerpo, quizás por alguna enfermedad autoinmune que tengas que comer pura carne, y eso está bien. Mientras eso lleve a la sanidad a tu cuerpo y no a un desbalance o a la enfermedad a tu cuerpo, está bien y eso es lo más sano que puede a lo que puede llegar tu cuerpo. Si en tu caso tú puedes comer de forma eh, tú llevas una alimentación sana sin llevar, por ejemplo, en mi caso, yo llevo una alimentación normal, o sea, yo no llevo o alguna dieta, si practico de vez en cuando, por ejemplo, consumir un poquito más de verdura o un poquito más de carne, cosas así, pero me voy haciendo de vez en cuando algunos exámenes para ver qué tal estoy de mi salud y es normalmente siempre, la verdad, eh, se encuentra, esa fue una notificación de mi celular, pero normalmente me encuentro en salud, o sea, normalmente mis exámenes salen buenos, así que eh, es lo más sano que puedo llevar a mi cuerpo hasta el momento, ¿ok? Quizá en el futuro pueda llevarlo más sano. Entonces, en la caída es llevar a tu cuerpo, corromper lo más posible a tu cuerpo, ¿ok? Entonces van a ver muchas prácticas, no tan solo de operaciones de extirparse órganos, que también es extirparse chakras, ¿ok? Vamos a hablar bien de esto en otro episodio, de cómo los chakras tienen una manifestación física, ¿ok? Que hemos hablado un poquito de esto, pero lo vamos a hablar más a profundidad y vamos a revelar ciertos misterios. Pero la cosa es que no es tan solo no tan solo se corrompe el cuerpo al extirparse órganos, al inyectarse hormonas, al colocarse... No. También, por ejemplo, está el agrandarse el órgano sexual, como lo hacen ciertos hombres, operarse para eso, agrandarse los senos, el busto, el, las pompas, agrandarse todo eso, ¿no? El, también las modificaciones de que esta gente que se modifica de que la cara, que son gente que se hace de que cuernos literales, todo eso una es corromper al cuerpo. Entonces, sí. También, por ejemplo, se ve el corromper el cuerpo como el comer comida chatarra, el llevar una dieta que no te hace bien, el hecho de, por ejemplo, salir de fiestas, no exponerte al sol como debería de ser, no comer verdura lo suficiente, no comer por ejemplo, pollo o carnes rojas, todo eso como corresponde, todo eso es una mala alimentación, ¿ok? Y eso es una caída del misterio de Mercurio. Aquí entran todo tipo de personas o de grupo de personas que llevan una mala dieta o llevan una mala vida, ¿ok? Por ejemplo, los veganos, las personas que son veganas,
que no necesariamente tienen que ser veganos, porque, por ejemplo, yo podría ser vegano y en mi caso la verdad es que no sé cómo funcionaría, cómo actuaría mi cuerpo en ese caso, pero yo sé que con el veganismo quizás puedo hacerme, o sea, puedo hacerme como la idea de que quizás mi cuerpo no lo toleraría o no le serviría o perdería como más fuerza de lo que, o más ánimo o más energía de la que tengo con ya mi alimentación que llevo. Entonces, este tipo de personas que hacen estas dietas innecesariamente son también una manifestación de como un tipo de corrupción al cuerpo, una mala práctica hacia el cuerpo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos todo esto. ¿Ok? Entonces, em, como estábamos ahí viendo, Mercurio tiene una manifestación física, que es la que estábamos hablando, y también tiene una manifestación espiritual. En la parte espiritual, la caída de Mercurio se ve como, no sé si han visto estas personas que básicamente alegan alegan ser del otro género, alegan no ser de algún género, alegan también ser de ambos géneros, dependiendo del día, o alegan ser de un género inventado. Todas estas personas son la manifestación espiritual de la caída del misterio de Mercurio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo sano o la sanidad es que existen dos polos, al igual que existen dos géneros, al igual que existen dos sexos, ¿ok? Para la gente que después dice de que confundes género con sexo, la verdad es que el género es un invento, sí es un invento, pero es un invento que creó un psicólogo que abusaba de un niño y otro niño, la verdad. Eh, bueno, eso es una historia turbia, si lo quieren buscar, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el psicólogo, el doctor, que la cosa es que el psicólogo, en resumen, el psicólogo lo que hacía, una vez, una familia tuvo a dos gemelos, dos niñitos, y en una operación que tuvieron que hacerle, a uno de los niños le pasaron a quemar, no sé cómo, un nervio que lo conectaba con su órgano sexual. Entonces, lo que hicieron fue que, bueno, la cosa es que el niño no iba a poder ocupar su órgano sexual, no, ya no le funcionaba. Entonces, lo que hicieron fue que fueron con un psicólogo y este psicólogo, que es el personaje principal dentro de esta historia, les dijo que como experimento les dijo que tenían que vestirlo como mujer, tratarlo como mujer a este niño que ya su órgano sexual ya no le funcionaba. Entonces a este niño le mintieron toda la vida haciéndole creer que era mujer, llamándolo como mujer, tratándolo como mujer y todo esto. Y normalmente esta familia iba con los dos niños, con los dos hijos, con el niño y el niño que lo hacían pasar por mujer, los llevaban donde este psicólogo. ¿Por qué? Porque tenían que llevar como un orden dentro de como la terapia o como el, el, el experimento, por así decirlo. Entonces llevaban un control normalmente al psicólogo. Y dentro de estas terapias, o este como control, el psicólogo quedaba con los dos niños solos. Y el psicólogo lo que hacía era que los abusaba, no psicológicamente, ok, físicamente. Ya se darán cuenta. Entonces, em, los abusaba. Y durante muchos años el niño que lo hacían pasar por niña sentía esta confusión
físicamente y psicológicamente, de que sabía que los demás lo veían como mujer, pero se sentía hombre. Y esto no es un tema de que es porque... no, la cosa es que este niño sabía, no porque quizás recordaba, sino porque lo sentía dentro de su cuerpo y dentro de su mente, de su, quizás su alma, sentía y recordaba que era niño, no niña. Entonces sucedieron muchas cosas y entre eso este niño al que le hicieron pasar como niña se terminó suicidando por esto que le hicieron toda su vida, que fue mentirle sobre su género. Entonces, de ahí viene la teoría del género y la palabra del género, que es un invento, sí, pero es un invento que se creó con la base de una tortura psicológica y un abuso psicológico, y que luego fue respaldado por varias personas que también tenían un pasado oscuro. O sea, por ejemplo, llegó a haber una profesora que abusaba de sus alumnas. Un montón de cosas. Estas personas, el género básicamente, la teoría del género es una tortura psicológica. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estaba? Bueno, entonces, todas estas personas, la idea es que existen dos géneros y lo podemos ver en todos lados. O sea, de que existe el sol, la luna, que es el hombre y la mujer. em, En los animales también tenemos a la hembra y al macho. Quizás algunos cumplen algún rol, por ejemplo, en los caballitos de mar son los machos los que tienen a las crías, pero existen macho y hembra. O sea, de que existen dos géneros, existen dos géneros. Entonces, de hecho, por ejemplo, lo podemos ya quizás mover a un lado espiritual de que existen dos polos y dentro de nuestros chakras existen dos polos. Dentro de los cristales hay cristales que son más, tienen más carga masculina y otros que tienen más carga femenina. Por ejemplo, el cuarzo rosa se puede considerar que es más de polaridad femenina y la obsidiana más de polaridad masculina. Entonces existen así, dos polos. Entonces, en la caída de Mercurio es el dejar a los dos polos de que yo no soy ninguno, como si fuera la unión de ambos, como lo es Mercurio en la luz, o es de que yo soy ambos, dependiendo del día, o soy ambos todos los días, o no soy ninguno, o soy el otro. Es, es básicamente una caída psicológica o una caída espiritual, ¿ok? Entonces, ujú, bueno, eh, dentro de, bueno, la idea, la cosa es, en la luz, los misterios, bueno, miren, a todo este grupo de personas que siguen la caída, que se le llaman Lucifer, ¿ok? A todos se nos llama Lucifer dentro de los misterios. Todos somos Lucifer hasta que buscamos la sanidad y nos empezamos a sanar físicamente, de que con una buena nutrición, con ejercicio, con exposición al sol, meditando, todos estos temas. eh, a, a esas personas que hacen eso, que son los que se le llaman como los que despertaron, no tan solo espiritualmente, sino por ejemplo personas como doctores que llevan una buena nutrición y que hacen una buena labor y todo esto, desde no un sentimiento desde me van a pagar por personas atendidas, sino quiero atender a todas las personas porque quiero ayudar, son personas despiertas. Entonces a todas estas personas se les llaman ángeles o Mercurio.
Y en la caída a todas las personas que viven como personas quizás como eh, mundanas, personas que, como mundanas o, o banales, se les llama Lucifer. Entonces, cuando los misterios llegan a estas personas que son llamados Lucifer, lo profanan. ¿Por qué? Porque Lucifer es, Lucifer es de la, de, no me acuerdo qué idioma, pero la traducción de Lucifer es el portador de luz. Entonces, la cosa es que Lucifer es el portador de luz, es el que trae la antorcha. Pero, como lo explicaba Rudolf Steiner, no es la luz es Cristo, entonces hay que seguir al Cristo. Lucifer es el portador de luz, que también se vería como Prometeo, que lleva la antorcha de la luz, pero no es la luz, ¿ok? Entonces a Lucifer em, no hay que seguirlo porque básicamente sí tiene algo de luz, pero es Lucifer, o sea, es luz de gas, ¿ok? Es falsa luz, es una verdad manchada con mentira, es, es una verdad tergiversada, es una verdad profanada, ¿ok? Entonces, a que hay que seguir es Cristo, porque es la luz, es la verdad, ¿ok? Es, sí, bueno. Entonces, Lucifer, al ser el que porta la luz, pero el que no tiene luz, es el que profana los misterios, porque no los entiende bien. Para entender los misterios tienes que vivir los misterios, ¿ok? Eso es importante. Entonces, Lucifer, cuando profana los misterios, vive en la profanación de los misterios. Y esto lo vemos en las vidas de los, como dijimos, la comunidad LGBT o estas personas que tienen una mala dieta, una mala vida, que no llevan una vida honorable o una vida de sabiduría, una vida de virtud o una vida sana. Son personas que viven en la profanación. Las personas que viven una vida sana viven en la sanidad. ¿Ok? Porque viven en el misterio de la sanidad, viven en el misterio de Mercurio. Estas personas viven en el misterio de Baphomet, ¿ok? O de Lucifer, ¿ok? Porque como dijimos, el androjismo o el misterio de Mercurio es espiritual, en el sentido de que es sanidad espiritual de buscar el balance de las polaridades, el balance psicológico. También es un trabajo físico donde buscas la sanidad física, el ejercicio para que tu cuerpo esté sano, esté bien, alimentación sana y todo esto para que tu cuerpo esté bien. En la caída es la materialización y la literalización de esto. Y esa es la profanación, es no entender los misterios, no entender que el androjismo es un misterio espiritual, que no se manifiesta físicamente, que la manifestación física es la sanidad. Y en la caída es lo insano, ¿por qué? Porque manifiestas el androjismo físicamente o te corrompe psicológicamente. Entonces, todo eso. Ahora, em, vamos a hablar un poco de Baphomet, de la imagen de Baphomet. Les voy a dejar una imagen de Baphomet y la vamos a ir describiendo en poquitos detalles. Entonces, como dijimos, Baphomet es la sombra de Hermes, que es la caída de Hermes, básicamente. Entonces, lo que vemos en la imagen, en las imágenes de Baphomet, em, es a un ser que tiene los dos órganos sexuales. Tiene senos masculinos, o sea, senos femeninos, y el órgano sexual masculino, lo que demuestra una em, profanación de los sexos, ¿ok? O sea, es la unión de ambos en forma perturbada. ¿Por qué? Porque luego vemos
al carnero. Vemos que tiene una cabeza de carnero o es un carnero. Ya es un carnero que quizás tiene órganos sexuales masculinos y tiene pezones femeninos, ¿no? Puede ser, existen imágenes en donde Baphomet es un carnero con órganos sexuales masculinos, pero con senos femeninos en el cuerpo de un carnero, o puede ser la cabeza de un carnero en un cuerpo humano que tiene ambos órganos, ¿no? Pero la idea es que el carnero es la caída en lo material. Existe un misterio referente al carnero y al toro, por ejemplo, también, que la idea es que el carnero y el toro y estos animales que tienen cuernos, dos cuernos, la idea es que representan la caída en la materia. También tienen una representación, por ejemplo, como fuerza mental, todo eso, ¿no? Pero en la caída es una separación de los polos, o sea, ya los polos se separan tanto que salen de nuestros hemisferios y salen y se separan tanto. Y eso es el misterio de la caída de los, de la caída en la materia, de la caída de los polos, donde nuestros polos se dividen tanto que ya caemos en la marca de la bestia y se identifica con el carnero o la cabra. ¿Ok? Entonces, al ver este símbolo con ya un personaje carnero, ya podemos ver que es, por ejemplo, antes le llamaban el diablo, ¿no? Porque es la caída, es la sombra, ¿entienden? Entonces, luego vemos la luna dentro de algunos símbolos, de algunas imágenes, que la luna representa... La luna tiene el misterio de los lunáticos. ¿Ok? Los lunáticos tienen que ver con la luna, ¿ok? Y hay varios misterios sobre esto, pero la idea es que tiene que ver con la locura psicológica, tiene que ver con el desorden psicológico y espiritual, ¿ok? En algunas imágenes vemos al caduceo de Hermes o vemos a dos serpientes, que la idea es que, bueno, en algunas imágenes sí vemos el caduceo de Hermes, pero la idea es que este caduceo de Hermes es la caída de ese caduceo. O sea, es lo contrario. Si el caduceo de Hermes genera armonía, este caduceo genera desarmonía. Entonces, la idea es que, como en la luz, las serpientes de Hermes se, se enroscan entre sí para poder unirse em, y poder convivir en armonía. En la caída estas serpientes se pelean, ¿ok? Y estas son las serpientes la serpiente del Edén, ¿ok? Tienen que ver con Lucifer también, con la conciencia luciférica, ¿ok? Entonces, sí, bueno, así como una condensación, la idea de Lucifer o de esta como conciencia o este impulso es la satisfacción de la sombra, o sea, es satisfacer esta conciencia de comodidad, de que yo me siento cómodo siendo loco, así que todos me tienen que tratar como yo quiero y esa es la comodidad, ¿ok? Y esa es la satisfacción de la sombra, porque la sombra quiere gobernar más, quiere más personas, quiere a más dentro del grupo. Entonces lo que hace es que busca la satisfacción a través de este diálogo de yo soy esto, así que tú me tratas así y asá. Si no, te cancelo. Si no, te cuelgo, te condeno. Así, ¿ok? Entonces, sí, bueno. Eso sí, ese es el misterio de la caída de Mercurio. Ojalá que puedan como explorarlo un poquito más, ¿ok? Pero dentro de ustedes para poder comprenderlo mejor y poder entender eh, de lo que va este misterio, de lo que va esta caída, ¿ok? Porque la caída de Mercurio la vamos a ver muy,
presente, la vamos a ver en muchos lados, ¿ok? Que la caída de Mercurio conlleva muchas cosas, así como lo vimos en el misterio de Mercurio, en el misterio del andrógino, conlleva muchas cosas el balance o el misterio de Mercurio. Entonces en la caída también conlleva muchas cosas, tiene muchas caras, se manifiesta de muchas formas, ¿ok? Entonces eso, ojalá que puedan em, buscar más o identificar este misterio en sus vidas o en la sociedad, ¿ok? Alrededor suyo, todo eso. Entonces, eso. Espero que les haya gustado. Ojalá que les sirva. Esta información nos va a servir para poder seguir explorando lo que es el alma, porque tengo una idea de enseñarles cómo funciona el alma, las manifestaciones del alma, misterios sobre el alma, todo esto. Entonces, para comprender el alma hay que comprender este tipo de misterios y espero que les haya servido. Eso.